Mentes bíblicas. Hay momentos en la vida en los que una persona siente que está parada frente a algo demasiado grande para ella, problemas que parecen inmensos, decisiones que pesan más de lo que el corazón puede cargar, situaciones que intimidan solo con pensarlas. En esos momentos, la mente se llena de preguntas, de temores, de dudas silenciosas que nadie más escucha. Y es precisamente allí donde muchas personas empiezan a sentirse pequeñas, insuficientes, incapaces, no porque lo sean, sino porque han aprendido a medir su vida según el tamaño del problema y no según la presencia de Dios en medio de él. La Biblia a lo largo del tiempo no ha dejado de hablarle a este tipo de momentos, no con frases vacías, sino con historias que atraviesan generaciones porque describen la realidad humana con una honestidad profunda. Historias que no idealizan la fe, sino que la presentan en medio del miedo, del conflicto y de la fragilidad. Y una de esas historias, quizás una de las más representativas, es la primera que se comparte hoy, la historia de David y Goliat. Esta historia no comienza con una batalla, comienza con un ambiente de miedo, un ejército completo paralizado, hombres entrenados, armados, preparados para la guerra, pero incapaces de dar un paso adelante. No porque no tuvieran fuerza, sino porque el temor había tomado el control. Goliat no solo era un gigante físico, era un gigante emocional. Su sola presencia bastaba para desestabilizar a todos. Y esto refleja algo muy real en la vida. Hay problemas que crecen no porque sean invencibles, sino porque el miedo los alimenta. En medio de ese escenario aparece David, no como héroe, no como líder militar, sino como alguien aparentemente insignificante para la lógica humana. Un pastor, joven, sin armadura, sin experiencia en guerra. Nadie lo esperaba, nadie lo pidió, nadie apostaba por él. Y sin embargo es justamente desde ese lugar de sencillez que Dios comienza a revelar algo poderoso. Porque Dios no mira como mira el ser humano. Mientras muchos evalúan por apariencia, Dios observa el corazón. David escucha las palabras de Goliat, ve lo mismo que todos ven, pero interpreta la situación de una manera completamente distinta. Para él, el problema no es el tamaño del gigante, sino la falta de confianza del pueblo. Y aquí se revela una verdad que puede cambiar la forma en que una persona ve su vida. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y vivirla de manera completamente diferente según la fe que habite en su interior. David no niega la dificultad, no actúa como si el peligro no existiera, pero tampoco permite que el miedo gobierne su decisión. Él entiende algo que muchos olvidan en medio de la presión, que Dios no se limita por lo que intimida al ser humano. Mientras el ejército ve imposibilidad, David ve una oportunidad para que Dios se manifieste. Y esto conecta profundamente con la vida cotidiana. Muchas personas hoy se sienten pequeñas frente a problemas grandes. Se comparan, se minimizan, se convencen de que no son suficientes. Olvidan que Dios no elige a las personas por su tamaño, su currículum o su reconocimiento, sino por su disposición a confiar. La fe no elimina el problema, pero cambia la manera de enfrentarlo. Cuando David decide avanzar, no lo hace con las armas que otros consideran necesarias. Rechaza la armadura de Saúl porque entiende que no puede pelear una batalla ajena con herramientas que no le pertenecen. Esto encierra una enseñanza profunda para la vida actual. No todas las soluciones vienen en forma de lo que otros usan. No todos los caminos sirven para todos. Hay personas que pierden la paz intentando imitar estrategias que no fueron diseñadas para ellas. David vence porque confía en lo que Dios ya puso en sus manos. No busca ser otro, no intenta parecer más fuerte de lo que es. Camina con lo que tiene y con la fe que ha sido formada en lo secreto. Antes del gigante público, David había enfrentado batallas privadas, y eso también cambia la perspectiva. Las luchas invisibles preparan para los desafíos visibles. La historia enseña que la victoria no comienza cuando el gigante cae, sino cuando el miedo deja de tomar decisiones. Muchas derrotas ocurren mucho antes del enfrentamiento, cuando la persona se rinde internamente. David no vence porque sea valiente por naturaleza, vence porque su confianza está bien colocada, no en su fuerza, sino en Dios.
Esta historia cambia la forma de ver la vida porque recuerda que no es necesario ser el más fuerte para avanzar, sino el más dispuesto a confiar, que no todo gigante llega para destruir, algunos llegan para revelar quién gobierna realmente el corazón, y que muchas veces lo que parece una amenaza es el escenario donde Dios decide mostrar su poder. David y Goliat no es solo una historia antigua, es el reflejo de cada persona que hoy se enfrenta a algo que la supera. Y la enseñanza sigue siendo la misma. Cuando la mirada se enfoca solo en el problema, el miedo crece. Pero cuando la mirada se eleva hacia Dios, incluso lo imposible comienza a perder autoridad. Hay etapas en la vida en las que una persona hace todo bien y aún así, las cosas parecen salir mal. Momentos en los que se actúa con integridad, con buenas intenciones, con fidelidad, y aún así llegan la traición, la injusticia y el abandono. Estas experiencias suelen ser las más difíciles de procesar porque no encajan con la idea de que hacer lo correcto siempre trae recompensas inmediatas. Y es precisamente en ese punto donde muchas personas comienzan a dudar, no solo de sí mismas, sino también del propósito de Dios. La segunda historia que transforma la manera de ver la vida es la de José. Una historia que no habla de una victoria rápida, sino de un proceso largo, silencioso y profundamente doloroso. José comienza siendo un joven con sueños, con una visión clara de algo grande que Dios había puesto en su corazón. No eran sueños de orgullo, eran promesas, pero esos sueños, en lugar de abrirle puertas, provocaron rechazo. Las personas más cercanas fueron las primeras en traicionarlo. José es vendido por sus propios hermanos, no por enemigos, no por desconocidos, sino por quienes compartían su sangre. Y este detalle no es menor, porque muchas de las heridas más profundas no vienen de afuera, vienen de adentro. Vienen de personas en las que se confió, de entornos que debían proteger. Y cuando eso ocurre, el dolor no solo afecta la emoción, afecta la forma de creer. Lo que sigue en la vida de José parece una cadena de injusticias. Es llevado a una tierra extraña, pierde su identidad, su nombre, su libertad. Y cuando finalmente comienza a levantarse, cuando parece que algo empieza a mejorar, vuelve a caer, es acusado falsamente y encarcelado. Aquí aparece una de las preguntas más humanas que muchas personas se hacen hoy. Si Dios está conmigo, ¿por qué sigo pasando por esto? La historia de José enseña algo que cuesta aceptar, pero que libera profundamente cuando se comprende. Dios no siempre evita el proceso, pero nunca abandona dentro de él. La presencia de Dios no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fidelidad que sostiene en medio de ellos. José pudo haberse amargado, pudo haberse convertido en alguien lleno de rencor, resentido, endurecido por el dolor, pero eligió algo distinto. No porque no le doliera, sino porque entendió que su vida no estaba definida por lo que otros hicieron, sino por lo que Dios estaba haciendo en silencio. Esta elección interna es lo que marca la diferencia entre una persona que sobrevive y una que es transformada. En prisión, José no pierde su esencia, sigue sirviendo, sigue interpretando sueños, sigue siendo fiel en lo pequeño. Esto revela una verdad profunda. El carácter no se forma cuando todo va bien, se revela cuando nada va como se esperaba. Muchas personas esperan que su entorno cambie para ser fieles, pero José fue fiel incluso cuando el entorno era injusto. El tiempo pasa y parece que Dios guarda silencio, pero el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Cuando finalmente José es sacado de la cárcel, no es solo para liberarlo, es para colocarlo en una posición que ninguna otra persona podía ocupar. Todo lo vivido tenía sentido, aunque en su momento no parecía tenerlo. Y aquí ocurre uno de los momentos más transformadores de esta historia. José se reencuentra con quienes lo traicionaron. Tiene poder, tiene autoridad, tiene la posibilidad de vengarse, pero decide perdonar. No porque el dolor haya sido pequeño, sino porque su visión ya no estaba centrada en el daño, sino en el propósito. José entiende algo que cambia por completo la forma de ver la vida, lo que otros hicieron con mala intención. Dios lo usó para bien. Esta historia enseña que no todo retraso es rechazo, que no toda pérdida es definitiva
y que no toda injusticia es el final. Hay procesos que parecen romper a una persona, pero en realidad la están formando. Hay silencios que parecen abandono, pero están cargados de propósito. José no se convierte en quien es a pesar del dolor, sino a través de él. Y esto cambia la manera de interpretar las temporadas difíciles. No todo lo que duele viene para destruir, algunas cosas duelen porque están dando forma a algo mayor. La vida de José invita a dejar de preguntar únicamente, ¿por qué a mí? Y comenzar a preguntarse, ¿para qué esto? No desde la resignación, sino desde la confianza. Porque cuando una persona entiende que Dios sigue escribiendo su historia, incluso cuando parece que todo se detuvo, la esperanza vuelve a levantarse. Esta historia cambia la forma de ver la vida porque recuerda que el tiempo de espera no es tiempo perdido, que la fidelidad en lo oculto prepara para lo público y que el perdón libera más a quien lo da que a quien lo recibe. José no solo fue restaurado, fue transformado en alguien capaz de ver la mano de Dios incluso en los capítulos más oscuros de su historia. Hay momentos en la vida en los que una persona no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo. No hay una causa clara, no hay una explicación lógica, no hay una respuesta inmediata que calme el corazón. Todo parece desmoronarse al mismo tiempo, y lo más desconcertante es que no hay un error evidente que lo haya provocado. En esos momentos, la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en una lucha interna silenciosa. Esta es la etapa donde muchos se quiebran, no porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque ya no entienden su forma de actuar. Aquí es donde la historia de Job transforma radicalmente la manera de ver la vida. Job no era un hombre descuidado, no era alguien que viviera lejos de Dios, era íntegro, justo, temeroso, alguien que hacía lo correcto incluso cuando nadie lo veía. Y aún así, en un periodo muy corto, lo perdió todo. Pierde sus bienes, su estabilidad, su familia y finalmente su salud. Cada pérdida llega sin previo aviso, una tras otra, sin darle tiempo al corazón para procesar el dolor anterior. Y cuando ya no queda nada externo a lo que aferrarse, aparece algo aún más difícil, el silencio de Dios. No hay explicaciones, no hay advertencias, no hay respuestas inmediatas. Aquí es donde muchas personas se identifican profundamente con esta historia, porque no todo dolor viene acompañado de respuestas. Hay sufrimientos que no tienen explicación clara, decisiones que no se entienden, pérdidas que no encajan en ningún razonamiento humano. Y en ese punto, la fe se pone a prueba no por lo que se recibe, sino por lo que se pierde. Job no entiende lo que está pasando, pero toma una decisión que marca toda su historia. Decide no soltar a Dios, incluso cuando no lo comprende. Esto no significa que no dude, no significa que no cuestione, no significa que no llore. Job expresa su dolor, su confusión, su cansancio. La fe verdadera no es silencio forzado, es honestidad delante de Dios. Muchas personas creen que tener fe significa no preguntar, no sentir, no quebrarse. Pero la historia de Job enseña que la fe más profunda es la que permanece incluso cuando no hay respuestas. Job no finge estar bien, no niega su dolor, pero tampoco permite que el dolor destruya su relación con Dios. A su alrededor aparecen voces que intentan darle explicaciones simples a un problema complejo. Personas que creen que todo sufrimiento es castigo, que toda pérdida es consecuencia directa de un error oculto. Y esas voces, aunque parecen religiosas, terminan siendo crueles, porque reducen el dolor a una fórmula y le quitan profundidad al proceso humano. La vida no siempre funciona bajo esquemas simples. Hay procesos que no se explican con lógica inmediata. Hay temporadas donde el crecimiento ocurre en silencio, en oscuridad, en espera. Job atraviesa una de esas temporadas, y lo que más transforma esta historia no es la pérdida inicial, sino la manera en que decide mantenerse fiel incluso cuando su mundo se derrumba. Con el tiempo, Dios habla, pero cuando lo hace, no le da a Job una lista de explicaciones, le da una revelación más grande. Le muestra que hay dimensiones que el ser humano no puede controlar ni comprender completamente, no para humillarlo, sino para recordarle que su vida no depende de entenderlo todo, sino de confiar. Y aquí ocurre algo profundamente liberador.
Job entiende que su fe no estaba basada en lo que Dios le daba, sino en quién Dios era. Esta comprensión cambia la manera de vivir, porque cuando una persona deja de relacionarse con Dios solo por los beneficios y comienza a hacerlo desde la confianza, la fe se vuelve más firme, más madura, más profunda. La restauración llega, pero no como un premio rápido, sino como el resultado de un proceso interno. Job no solo recupera lo que perdió, recupera una visión distinta de Dios, de sí mismo y de la vida. Ya no cree desde la comodidad, cree desde la experiencia. Ya no confía desde la teoría, confía desde la profundidad. Esta historia cambia la forma de ver la vida porque enseña que no todo dolor es castigo, que no todo silencio es abandono y que no toda pérdida es definitiva. Hay procesos que no se entienden en el momento, pero que forman una fe que no se quiebra con facilidad. Job enseña que confiar en Dios no es entenderlo todo, es decidir permanecer incluso cuando todo duele. Enseña que la fe no siempre grita, a veces resiste en silencio, y enseña que Dios no desprecia al que pregunta con honestidad, sino que se revela al que no suelta, aun en medio del dolor. Esta historia deja una verdad grabada en el corazón. Hay temporadas donde no se trata de avanzar rápido, sino de mantenerse firme, porque quien permanece, aunque no entienda, termina viendo con claridad lo que antes parecía incomprensible. Si deseas, en el siguiente mensaje puedo cerrar con un bloque final que una las tres historias y deje una reflexión poderosa para la vida diaria, incluyendo llamados a la acción. Al recorrer estas tres historias, algo profundo comienza a revelarse con claridad. No se trata solo de relatos antiguos, ni de hazañas extraordinarias reservadas para personas especiales. Se trata de espejos espirituales que reflejan luchas, decisiones y procesos que siguen vivos hoy en la vida de cada persona. David, Moisés y Job no fueron elegidos por su perfección, sino por su disposición a confiar cuando todo parecía ir en contra. La historia de David recuerda que la vida no se transforma cuando desaparecen los gigantes, sino cuando se decide no huir de ellos. El miedo no desaparece primero, la fe actúa primero. David no esperó sentirse listo, no esperó tener más recursos ni mejores condiciones. Avanzó con lo que tenía y con la convicción de que Dios estaba con él. Esa actitud cambia la manera de enfrentar los desafíos diarios. No siempre se trata de tener más, sino de creer mejor. Moisés enseña que confiar en Dios también implica aprender a soltar el control. Muchas veces la mente quiere respuestas inmediatas, caminos claros y seguridad total. Pero la fe verdadera se construye cuando se da un paso incluso sin ver el siguiente. El desierto no fue un castigo, fue una escuela. Y muchas veces los procesos largos, incómodos y silenciosos son los que preparan el corazón para una vida con propósito. Job revela una verdad aún más profunda. Hay momentos en los que no hay explicaciones, no hay respuestas rápidas y no hay alivio inmediato. Y aún así, la fe puede mantenerse viva. No una fe superficial, sino una fe honesta que pregunta, que duele, pero que no abandona. Job muestra que Dios no se aleja del que sufre, sino que se acerca al que permanece, incluso en medio de la confusión. Estas tres historias juntas enseñan algo esencial. La vida cambia cuando la confianza en Dios deja de depender de las circunstancias, cuando la fe no se activa solo en los momentos de victoria, sino también en los momentos de duda, espera y dolor. Dios no está buscando personas que nunca fallen, está formando personas que no se rinden cuando no entienden. Tal vez hoy te enfrentas a un gigante que parece demasiado grande. Tal vez estás en un desierto donde todo parece lento y confuso. Tal vez estás atravesando una pérdida que no tiene explicación. Sea cual sea el momento en el que te encuentres, estas historias recuerdan que Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes, y aun cuando no lo comprendes. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que le des like al video. Ese gesto sencillo ayuda a que este contenido llegue a más personas que hoy necesitan esperanza, dirección y paz. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí compartimos mensajes que buscan fortalecer la fe, traer claridad y recordar que Dios sigue presente en cada etapa de la vida.
Y si deseas comentar, escribe una frase que represente lo que hoy te llevas de este mensaje. Puede ser algo sencillo como, confío incluso sin entender, oh Dios, sigue conmigo. Tu comentario no solo es una expresión personal, también puede convertirse en una palabra de ánimo para alguien más que esté leyendo. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón y por permitir que estas historias hablen a tu vida. Recuerda esto al cerrar este espacio. Los gigantes caen, los desiertos pasan y el dolor no tiene la última palabra cuando la confianza está puesta en Dios. Y esa verdad, vivida día a día, puede cambiar por completo la forma de ver la vida.